A los Corintios, 1 Corintios capítulo 2, y vamos a estar leyendo versículo 1 al versículo 8. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 8. Vamos a darle lectura en esta noche. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Le decimos, Padre que estás en los cielos, gracias, maravilloso. te damos gracias, Señor, por este privilegio en el cual nos permites poder hablar, poder oír, poder, amado Dios, aprender del consejo que tú traes para cada uno de nosotros. También, amado Señor, para aquellos hermanos, aquellos amigos que nos ven a través de las diferentes redes sociales donde se transmite este sermón, como también, mi Señor, a los amigos, a los vecinos que también escuchan esta palabra de Dios, esta palabra que cambia, que transforma, y esta palabra que salva al hombre. Quédate con nosotros, mi Señor, y que tu palabra esta noche quede impregnada en nuestro corazón y en nuestra mente. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores del consejo que tú nos das en esta noche. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a tomar asiento, mi hermano. Una de las características, mi amado hermano, que nos habla el siervo de Dios en esta carta es que los conocimientos humanos no pueden producir vida espiritual. Los conocimientos humanos no pueden producir conocimiento y, por supuesto, no pueden producir vida espiritual. Significa esto que podemos conocer mucha palabra humana, pero nuestra vida no va a cambiar. Pero si Dios nos toca, si Dios nos habla, si Dios nos redarguye, va a haber un cambio completo en nuestro comportamiento. Por eso Pablo nos habla en esta palabra, y el tema de esta noche es la sabiduría de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque necesitamos sabiduría que venga de la presencia de Dios. Aleluya. Necesitamos oír palabra de Dios. Amén. Para que nosotros podamos cambiar lo que nos hace falta todavía. Así es. Podamos transmitir a otros ese cambio que Dios ha generado en nuestras vidas.
Porque una cosa es que usted diga yo soy nuevo, yo soy un hombre nuevo, y otra cosa es que lo demuestre con sus hechos. En el versículo 1 que leíamos, nos dice la palabra: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y no es que este hombre de Dios no fuera culto en su lenguaje, ¿cómo no? Porque acuérdense que los fariseos, este hombre era de la línea de los fariseos. El fariseo se creía el hombre más perfecto sobre la faz de la tierra. El fariseo sigue creyendo que no hay otro más perfecto que él. Pero oiga, mi hermano, hay una cosa importante, y es que el mundo donde Pablo ejerció su ministerio había sido influenciado por diferentes culturas. Una de ellas era la cultura griega. Y aunque este varón de Dios conociera mucho de la palabra, también sabía que necesitaba sobre todo su conocimiento intelectual, necesitaba decirle a la gente que aunque hablara con palabras escogidas, esto no iba a servir de mucho. Lo importante era que supieran que en Jesucristo el hombre es nuevo y es salvo. Ese es el mensaje de Pablo. Y oiga bien, y los corintios, hermano, no eran personas cultas. Esta gente tenía una serie de situaciones que este varón de Dios encontró. Y por eso dice la palabra que Pablo usó palabras sencillas. Si hubiera usado palabras rebuscadas, de seguro se hubieran quedado en la misma condición como estaban, porque no hubiesen entendido el mensaje, no hubiesen entendido el propósito de Dios para con ellos a través del mensaje de Pablo. Y el problema es que cuando no entendemos el mensaje de Dios, oiga bien, no somos beneficiados con la misericordia de Dios. Cuando no entendemos el mensaje de lo alto, no vamos a alcanzar la misericordia que Dios quiere que usted y yo tengamos de parte de Dios. Porque Dios es misericordioso, Dios es bueno, y aunque usted y yo fallemos, sabemos que Dios nos sigue amando. Y eso es cierto. Pero el problema es que muchos de nosotros nos confundimos. Y como creemos eso, y lo creemos porque así es, el problema grande está en que nos confiamos y caemos, hermano, en una serie de peligros en la vida espiritual. ¿Por qué, mi hermano? No es porque la palabra no tenga el mensaje. El problema es que muchas veces usted y yo seguimos creyendo como religiosos. Seguimos actuando como religiosos. Seguimos viendo el mensaje de Dios como religiosos. Seguimos, amado hermano, percibiendo el mensaje de Dios como que Dios, el Dios nuestro, es igual al Dios que tienen las naciones. Y me refiero a la iglesia tradicional. El versículo 2 dice, hermano, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice Pablo, no me interesaba nada más. Mi interés no era otra cosa. No era llegar a ustedes a pantallarlos con un lenguaje rebuscado. No era llegar a ustedes y presentarme como un hombre diferente, pero según mi fuerza, mi conocimiento, mis capacidades, no.
Lo que el hermano vino a hacer era presentarse ante los corintios con un mensaje sencillo, porque sencillo es el evangelio de Jesucristo. Aleluya. Me sale donde el evangelio es sencillo, hermano. Y es sencillo, ¿para qué? Para que lo entendamos, para que lo gustemos, para que lo degustemos, hermano. Toda persona, sea preparada intelectualmente, académicamente, o no sepa ni primer grado. Así es. Para eso viene el mensaje del evangelio. Claro. El mensaje del evangelio, hermano, es simple. Ahora hay algunos que dicen que los únicos facultados para interpretar el mensaje de Dios son ellos. Y usted sabe que eso lo dijo Roma. Y por eso, hermano, es que muchos seguidores de ellos no saben leer. Y no tienen Biblia. Cuando el cristiano evangélico viene al culto, trae Biblia. Y el que no trae Biblia no es cristiano. ¿Por qué? Porque la característica primaria nuestra es traer Biblia. ¿Para qué, mi hermano? Es para leer. Es para saber que lo que aquí se está leyendo es palabra de Dios. Amén. Es para que usted no diga a saber si el hermano estaba hablando de la Biblia. Como ellos. Ellos no saben. Ellos les dicen, agáchense, aráñense la cara, hagan esto. Y ellos como que son robots. Pero usted y yo no. Si yo le digo, hermano, levante y persínese, usted va a decir, reprenda al diablo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque usted sabe que eso no es de Dios. Y esa es la diferencia del cristiano evangélico. Esa es la diferencia de quien que ha alcanzado el conocimiento pleno del conocimiento del evangelio. Por eso, mi hermano, dice este varón de Dios en el versículo 2 de este capítulo 2 de Primera de Corintios. Dice que su interés en aquellos a quien llevar el mensaje no era otra cosa sino hablarles, predicarles, enseñarles, testificarles el cambio que había hecho en él. Nadie más sino solo Jesucristo. Amén. Usted y yo hemos sido cambiados. Gracias a Dios. Usted y yo hemos sido cambiados por la misericordia de Dios. Aleluya. Que a algunos todavía nos cuesta. Todavía nos cuesta. Pero que Dios nos ayude. Amén. Que Dios, hermano, se compadezca de nosotros. Así es. Y nos prepare para seguir haciendo las cosas, pero aquellas cosas que a Dios le gustan. Señor. Oiga, qué interesante esto, hermano. A pesar de que Pablo era un hombre preparado, a pesar de que este varón de Dios era un hombre que había sido instruido en la palabra, él no venía, hermano, con aquella jactancia. No le vino diciendo, yo soy el más pesado de los apóstoles. Me ven chiquito, pero en espíritu soy grande. No, al revés. Él se sentía, decía que él era el más insignificante de los apóstoles. Era el más pequeñito. Dice, yo soy abortivo. ¿Sabe usted qué es un aborto, verdad? Algo que se expulsa desde el tiempo. Es aquello, hermano, que viene antes o después. Porque si usted pasó los 9 meses, ¿verdad? Y también si es antes. Ahora, ¿por qué Pablo decía eso? ¿Por qué Pablo decía eso? Porque él fue llamado al ministerio cuando ya no era tiempo. Ya no era tiempo. Acuérdense, hermano amado, que fueron llamados los 12. Así es, amén. Vino uno, se ahorcó. Sí. Si usted tiene de ahorcarse, usted se quedó de Judas. Ay, Señor. Después vino Matías, el número 13. ¿Verdad? Después vino, sí, 13, porque habían 12. Uno se ahorcó, pero cuando vino Matías, él vino a llenar el vacío que había dejado Judas. Después viene el apóstol 14, que es el apóstol Pablo. Vamos por orden, ¿verdad? Porque si aquel se ahorcó, no dejó de ser apóstol. Porque él se ahorcó siendo apóstol. Entonces, hermano, no va a decir usted, ya ve, hermano,
Yo también me puedo ir por el mundo y no dejo de ser cristiano. No, mi hermano. Si tú y yo le damos la espalda al Señor, perdemos nuestra identidad. Perdemos el ser hijo del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque al Dios que usted y yo servimos, no podemos negarlo. Porque si tú y yo negamos al Señor, no hay otra cosa que hacer. Otra cosa que hacer. Me reconcilio. Y tiene razón, ¿verdad? El problema es que no sabes si te va a tener tiempo de reconciliar. Usted sabe que cuando actuamos mal, no todas las cosas nos van a salir bien. Cuando algo está mal, Dios, hermano, usted no sabe si Dios se va a apartar de usted, si Dios se va a apartar de mí, si yo me alejo de Él. Por lo tanto, la enseñanza de este gran varón de Dios era eso. Y venía hablándoles, hermano, oiga, venía hablándoles de un Jesús que había sido crucificado. Ahora yo le digo, no vienen hablando de alguien que ya murió. No vienen diciendo que vamos a ser salvos en nombre de alguien que ya murió. No vamos a creer. Pero por eso le venía hablando Pablo acerca de Jesucristo. Le venía hablando porque a pesar de que habían habido muchos testigos de que Jesucristo fue crucificado, también testigos innumerables había que al tercer día aquel que había sido crucificado también fue resucitado. Amén. Y esa era la fortaleza, hermano mi amado. Esa es la fuerza del Evangelio. Gloria a Dios. Por eso es que tú y yo no nos podemos avergonzar de hablar de Dios. Amén. Tú y yo no nos podemos avergonzar de decir que hemos sido alcanzados por la misericordia de Jesucristo. Porque Él no ha muerto. Amén. Él no ha muerto. Claro que no. Acuérdense que en Dios había dos personalidades, ya lo conoce usted. Sí. Y eso se llama, ¿cómo digo que se llamaba? ¿Cómo se llama eso, hermano? Dos personalidades. Unión hipostática. O la hipóstasis. Entonces, mi hermano, en la crucifixión murió la naturaleza humana, pero la espiritual no la podían detener. Claro. Porque Él era, es y será Dios por los siglos de los siglos y los siglos. Amén. Y Él será quien determine si usted y yo vamos a ser salvos. Señor. Ahora, ¿de dónde va a determinar el Señor? De nuestros hechos, de nuestro testimonio. Ahí, hermano, ¿por qué? Porque ahí nosotros nos identificamos realmente que somos hijos del Dios único, santo y poderoso. Amén. Porque no hay otro Dios. Claro. Aunque las naciones le llamen dioses a hombres pecadores, ellos a nadie podrán salvar, mucho menos a ellos. Porque el único que salva es aquel que murió pero que resucitó. Gloria a Dios. Y ahí nos demuestra que sí es Dios. Porque si no hubiese sido Dios, no hubiese resucitado. Así es. Y los otros que han resucitado no es que sean dioses, es porque a Dios le plació hacerlo para demostrar el poder único y soberano que Él tiene sobre nuestra vida. Gloria a Dios. Recuerden que usted y yo somos propiedad de Dios. Amén. Usted y yo somos propiedad de Dios. Aleluya. Y cuando llegamos a Jesucristo, mi hermano, recibimos el sello. Por eso dice la alabanza, tengo un sello que el Espíritu me ha dado. Cuando mi confianza puse en Jesús mi Salvador. Gloria a Dios. Sello que Él me dio de vida eterna. Así es. Usted y yo tenemos ese sello. ¿Dónde está, hermano? No lo veo. Dios lo ve. Amén. Porque Él lo ha puesto. Así es. Es un sello espiritual. Gloria a Dios. Pero que Él, donde quiera que usted y yo andamos, Él nos ve. Sí. Porque somos propiedad de Él. Amén. Versículos 4 y 5 dice, y mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder. Oiga, qué importante es esto. Él no venía haciendo cosas humanas. Él venía haciendo cosas aparentemente humanas, pero que salían del carácter humano. Y eso le demostraba que si tenía esa facilidad, era porque alguien estaba con él, era porque alguien le daba ese poder, era porque alguien se manifestaba en él. Amén. Muchos no entienden eso. ¿Se acuerda aquel señor llamado Simón, verdad? Que cuando vio que los siervos estaban haciendo milagros, le dijo: ¿cuánto vale eso? Se lo compro. Hermano, es porque el hombre solo está pensando en esto. Hay muchos pastores ambiciosos del billete también. Así es. Y de esos iba a ser este varón si el Señor lo había llamado a su ministerio. Porque le dijo: ¿cuánto vale? Él pensaba, hermano, voy a poner una oficina dentro del templo, pienso yo. Y después lo que quieren sanidad, hermano, usted de último, para allá, es en cola para allá. Pero tanto vale. Porque él había puesto la mirada en las cosas de este mundo. Pero Pablo no había puesto la mirada en las cosas de este mundo. Y por eso, mi hermano, por eso es cuando usted y yo ponemos la mirada en las cosas de arriba, es cuando tratamos de hacer las cosas de buena manera. Es cuando tratamos de demostrar al Señor que sí lo amamos. Demostramos, hermano amado, que hemos sido alcanzados y hemos sido limpios de toda impureza, de toda mentira, de todo paganismo, por la sangre redentora de Jesús. Gloria a Dios. Y me gusta cuando Pablo les dice en esta porción que el mensaje de salvación que este hombre les traía contiene, hermano, cualidades no humanas, sino de persuasión divina, dice. Quien toca es Dios. Quien toca es Dios a través del mensaje. Pero cuando vemos esta área que está diciendo este varón de Dios que no es humano, yo pienso en una cosa. Podrán haber muchos que aparentemente hacen milagros, pero ya están planificados. Y eso es humano. Eso tarde o temprano va a ser descubierto. Y eso no es nuevo, hermano. Eso no es nuevo. Porque muchas veces el hombre ha perdido estatus con Dios, pero él quiere mantener su estatus. Entonces comienza a hacer uso de esas prácticas abominables ante los ojos de Dios. Pero ¿sabe qué es lo importante para ellos? Seguir siendo el mismo santo ante los ojos de los hombres, pero ante Dios son santos pero cachones. Han perdido el respaldo de Dios, han perdido la bendición de Dios. Aparentemente vemos que las cosas son iguales, siguen similares, pero no es así, porque lo que es de Dios se conoce, lo que es de Dios se siente, lo que es de Dios lo toca a usted, lo que es de Dios lo ministra. Lo que es de Dios es lo único que nos hace culpables cuando estamos caminando mal en el camino de Dios. Cuando es de Dios y estamos viviendo mal, sentimos aquel golpe que nos dice: a vos te estoy hablando. Oiga, qué interesante es. Porque el Espíritu de Dios conoce todo. Y por eso este varón de Dios venía ante los corintios, una raza bien indomable, como los romanos. El libro de Romanos también. El libro, hermano, de los corintios. Aquí habían diosas, aquí había mucha idolatría, mucho paganismo. Y ahí tuvo que entrar el mensaje de Dios. Ahí tuvo que entrar el mensaje de Jesucristo. Ahí tuvo que hacer brecha la verdad de Dios. Ahí tuvo que hacer el espacio el evangelio de Dios. ¿Sabe por qué, mi hermano?
porque el evangelio de Dios va a entrar, aunque el hombre quiera o no quiera, va a romper y va a cambiar y va a transformar y va a ser nuevo el corazón de los hombres. Amén. Porque solo el evangelio de Cristo puede hacer eso. Así es. Hay algo interesante, hermano. Cuando la persona es tocada por el Espíritu de Dios, cuando la persona es tocada por la verdad de Dios, no hay quien lo detenga de buscar a Dios. Así es. No hay quien lo detenga. Y oiga una cosa, hermano, hay situaciones bien conflictivas. Muchos cuando llegan al camino del evangelio han sido, hermanos, han sido hasta echados de sus casas, su misma familia. Dice un ex sacerdote católico, Alex Márquez, dice, hermano, que cuando él conoció al Señor, los papás le dijeron que era maldito ¿Sí? y lo echaron de la casa. A plena tormenta lo echaron a la calle. Cayó en un charco como que era sapo el siervo de Dios. ¿Por qué? Porque estaba testificando que había sido alcanzado por la verdad innegable del mensaje restaurador de Jesucristo que contiene el evangelio. Amén. Muchos de nosotros, yo les aseguro, hermano, que nos dicen, mira, si volvés a ir a la iglesia, te vas. Ya no vienen. Ya no vienen. Y de eso no hay muchos en ese tiempo. Y tenemos suficientes razones, ¿verdad? Para nosotros mismos. Es que Dios sabe que yo no me puedo ir para otra parte. Dios dice que yo tengo que estar sujeto a mis papás. Tengo que obedecerle a mis papás. No, en ese sentido no, hermano. Porque los que han hecho eso, ¿sabe qué dice la palabra? No se han arrepentido. Este mensaje de Dios, hermano, cuando te toca, cuando nos toca, no podemos revelarnos de lo que hay en nosotros. Aleluya. Y prueba de ello, hermano, es que tú y yo, cuando fuimos alcanzados por el Espíritu Santo, nadie nos detuvo de pasar adelante, de doblar rodillas y de decirle al Señor, te acepto hoy como mi único, suficiente Salvador personal. Así le dijo usted, ¿verdad? Amén. Le dice, ya no vuelvo a pecar. Ya no peca, hermano. Claro que sí. ¿Verdad? Y unos conscientes de que lo que estamos haciendo es pecado, no sé. Así es, cierto. Que Dios nos ayude. Amén. Porque realmente Él puede cambiarnos. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oiga, por eso dice en el final del versículo 4, que el mensaje de Dios, que llegó a través de la boca de Pablo, dice que estaba hermano, fortalecido. ¿En qué manera? En demostraciones de poder, dice. Demostraciones de poder. En los dones de poder, que es el tercer grupo de los dones del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Dice en el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En otras palabras, para que la gente entendiera que ese cambio que se generaba a través del mensaje que salía de la boca de Pablo, no era porque venía de la boca de Pablo, sino que venía de arriba. Por eso es que en cada mensaje lo que le pedimos a Dios, Señor, habla a mi vida en primer lugar, y que lo que salga de mi boca que no sea ofensivo. Dios. Bueno, pero si Dios quiere retorcernos por lo malo que estamos haciendo, va a salir, hermano, porque Dios nos acabó. Si estamos caminando mal, el Señor nos va a decir, está bien, hijo, tenés razón. No hay razón. La razón la tiene Él, Amén. porque Él es perfecto Gloria a Dios. y Él es santo. Sí, Señor. Versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oiga lo que Pablo nos está diciendo. Al principio dice que él fue sin palabras escogidas, con palabras sencillas, para que todos los entendieran. Pero dice en el versículo 6, 7 y 8, nos dice, pero también muchas veces me tocó hablar con aquellos que sí tenían conocimiento de la palabra. Me tocó hablar con aquellos que sí, dice, conocían, tenían madurez y tenían sabiduría de Dios. Y dice, no de los príncipes de esta tierra, sino sabiduría de arriba. ¿Qué nos está diciendo este varón del Altísimo? Nos está diciendo que tú y yo debemos prepararnos. No debemos ser neófitos. No nos conformemos con saber que la Biblia tiene 66 libros. Ya sé bastante. No nos conformemos con saber cosas básicas de la palabra. ¿Cuántos apóstoles eran, hermano? 12. ¿Ah? Hay cosas importantes de esta tierra, pero sobre todo esto, las que sí son importantes son las que vienen de arriba. Todo esto es importante que usted y yo lo conozcamos. Todo esto es importante. Por eso dice en el versículo 8, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Oiga, dice, me tocó hablar con personas que habían alcanzado madurez, personas que habían entendido el mensaje de Dios. Dice el 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Oiga, hay algo que es importante que lo conozcamos. Nosotros creemos que los altos en nuestra sociedad son los más sabios. Y yo quiero decirles, son los más ignorantes de Dios. Son los más ignorantes de Dios. Porque en ellos que hay vicio, malas palabras, pecado, hermano, de todo color y todo tamaño. ¿Ah? Usted puede decir, hermano, pero también el evangelio ahí. Pues sí, pero aquí no es por ignorancia, aquí es por rebeldía. Por eso es que el mensaje de Dios va para allá, pero también tiene incidencia aquí adentro. Porque usted y yo no nos creamos tan perfectos. Porque decía el mensaje de la vigilia, ¿creen que puede engañar a Dios? ¿Ah? Entonces, hermano, seamos realistas. Necesitamos oír el mensaje que cambia, que restaura, que limpia, que transforma. Y eso solo lo vamos a encontrar en este libro. Amén. No lo vamos a encontrar en otra parte. Por eso es que este varón de Dios les dice en el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque, oiga, porque si la sabiduría, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Oiga, si estos sabios, está hablando del Sanedrín, está hablando de los sacerdotes, está hablando de los ancianos del fariseo. Ellos se creían perfectos, santos, y que todo lo que hacían era lo Correcto. y el Señor siempre le salía adelante. Le dijeron cuando habló de la fornicación y el adulterio, ellos le dijeron que ellos no caían en ese hecho. Y el Señor le dijo, no es necesario, con solo que la voltees a ver y la deseaste, ya caíste en el pecado, barbudo. Porque todos ellos van barbudos. Cuando usted debe crecer la barba, usted va a ser del Sanedrín. Por eso que hay que quitarse. Oiga, qué interesante. Lo que está hablando, hermano, en esta porción maravillosa que estamos cerrando esta noche, este sermón, es que dice, hermano, que los sabios que él habla en el versículo 7 no son de los fariseos judíos. Dice, porque si ellos fueran,
los sabios con los que yo hablé de la verdad de la palabra no hubiesen crucificado a Jesucristo. Si fueran sabios, si hubiesen sido iluminados espiritualmente, no hubieran caído en tan grande error. Ahora, ¿qué nos dice entonces la palabra? Que nosotros, hermanos, hemos alcanzado la sabiduría que viene de arriba. Amén. No descuidemos nuestro llamado. ¿Usted hubiera crucificado a Jesús? No decimos, ay Señor. Bueno, hoy no, ¿verdad? Porque hoy ya lo conocemos. Y muchas veces seguimos crucificando a Jesús con nuestros hechos. Sí, así es, así es. Que hermano, no crea usted que porque está con el martillo. No, el problema es, lo estamos negando con nuestros hechos Así es. atroces. Y termino diciéndole esta noche, no crea que una excusa nos va a hacer libres del juicio de Dios si no nos para morir. Así es, Señor. Porque las excusas no van a salvar a nadie. ¿Sabe qué hacen las excusas? Nos cubren nomás. ¿Ah? Te dicen, pero me creyeron los hermanos. Aleluya. Gracias, Señor. ¿A cuál Señor estás hablando? Porque el Señor no está cubriendo ningún sinvergüenza. Así es. No, mejor decir el Señor, me creyeron los hermanos. Gracias, Señor, por todavía tener misericordia. Y ayúdame, Señor, para no volver a caer en este error. El problema es nosotros que creemos el amor de Dios, lo creemos en una dimensión diferente. Si estamos haciendo algo malo y nadie sabe, te dice, es que Dios me ama. O como que dice, es que Dios me está cubriendo lo que está haciendo. Y muchos perdemos el respeto y decimos, es que el colocho es mi amigo. ¿Ya oído usted que así dice? Así es. ¿Quién le dice usted que Jesús era colocho? A mí no me lo dice. Es una falta de respeto, ¿verdad? Sí. Es una falta de respeto. Usted se ríe a ver cuántas veces he dicho. Dios merece ser respetado. Amén. ¿Me ve que me estoy viendo yo? ¿Para que no? Es que lo de Dios es maravilloso. Amén. Usted y yo queremos alcanzar el amor de Dios. La Biblia dice Pablo, cuando tú y yo llevemos el mensaje a alguien, hagámoslo ¿de qué manera? Con palabras sencillas, para que nos entiendan, para que entiendan el plan de salvación que tú le estás llevando. Que primero descubran que necesitan de Dios. Y el segundo punto, que lo busquen. Necesitamos que Cristo nos respalde, nos ayude y nos impulse para seguir adelante, para que al final, amado hermano, tengamos ese encuentro con Él. Y cuando Dios nos llame, porque eso está seguro, nos va a llamar. Amén. Cuando Dios nos llame, y si tenemos el tiempo para decirlo, decirle, Señor, he peleado la buena batalla. Amén. Tú sabes que me ha costado, soy un poco, pero Señor, hice el esfuerzo. Hice el esfuerzo. Ahora, Señor, con tanto esfuerzo, con tanta lucha, he llegado al final. Ahora, Señor, estoy esperando mi corona. ¿Dónde estás? Con moral tú la vas a reclamar. Pero cuando sabes que has hecho lo que Dios quiere. Yo estoy rebuscándome por mi corona. Usted también esfuércese para que la suya sea una realidad. Y que nos demos cuenta que lo que hemos pasado en esta tierra, lo que hemos sufrido en esta tierra, lo que hemos vivido en esta tierra, no ha sido por gusto, sino que ha tenido el completo reconocimiento de Dios, porque Él nos va a dar lo que usted y yo estamos esperando. Amén. La vida eterna ya la tenemos. Si no nos descuidamos, vamos a llegar al final. Pero aparte de la vida eterna, también están nuestros galardones. Aleluya. Yo reclamo mi galardón, usted también reclame el suyo. Pero antes de reclamarlo, vivamos
para exaltar el nombre de aquel que murió para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Cerremos nuestros ojos esta noche. Le decimos, Señor, yo sé que te hemos fallado.